nefasto para los peruanos que bajar la guardia ahora. Pero digámosle sí al optimismo. Podemos vencer a nuestros enemigos, a los enemigos de los hogares peruanos, si todos y cada uno de nosotros trabajamos por ello, con ahínco, con fe. La noticia causó impacto en todo el mundo. El ejército y la policía peruanos se encuentran en estado de alerta máxima tras la detención de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, que fue capturado anoche por la policía en un barrio de Lima en compañía de otros 8 miembros importantes de la organización terrorista. El Ministerio del Interior confirmó que Abimael Guzmán y 7 de sus seguidores... Abimael Guzmán, máximo líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Abimael Guzmán foi o fundador do grupo que matou 25.000 pessoas em 12 anos de terror. Condenando a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso como autores del delito de traición a la patria en agravio del Estado, a la pena privativa de la libertad de cadena perpetua. La OEA reconoció los esfuerzos del gobierno de Lima para cumplir con su compromiso de convocar a elecciones para el CCD. El Fondo Monetario Internacional reconoció que el Perú había cumplido con todos sus compromisos y que no existía razón alguna para negarle los recursos crediticios a que tenía derecho. Bueno, antes del gobierno del 68, tuvimos a Fernando Belaúnde Terry como presidente. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. En una de las promesas que hace era resolver el problema que se tenía con el Brea y Pariñas, que era cobrar una deuda que esas empresas tenían con el Estado. Y es ahí donde Velasco entra y da el golpe de Estado. Y Velasco justifica su dictadura con la falta de la página 11 del Acta de Talara que se firma en ese momento. Pero lo que en realidad se decía era que Velasco da el golpe de Estado porque no quería que el APRA llegue al poder, ya que Víctor Raúl había ganado mucha popularidad y prácticamente ya se le veía como presidente. Y bueno, a causa del golpe de Estado que da Juan Velasco, se afectan las relaciones entre la sociedad y el Estado, cambiando drásticamente, y así como la manera en que los peruanos interactuamos, siendo el velasquismo la expresión política de quiebre de orden tradicional. Bueno, el asunto es que el gobierno militar, si bien tuvo mucho éxito en poner fin al viejo orden, no logró constituir un logro alternativo, encontrándonos así que las antiguas jerarquías y criterios de estratificación dejaron de tener vigencia, pero no fueron sustituidos por otros con capacidad de resolver los problemas que se veían en el momento, y también tener las relaciones de autoridad que se representaban de ese modo. Fue liberal y burgués, con la oligarquía, donde se representaban por un grupo de familias que se basaban en la propiedad de la tierra, la posesión de minas, donde se nacionalizaron las importaciones de las empresas multinacionales, el comercio, la banca, promociones de políticas de industrialización, reformas de relaciones laborales corporativas, las reformas educativas y el énfasis del sector público en la igualdad de derechos. La oligarquía tiene una clara expresión política y el reformismo militar, que son responsables de la transferencia de tierra de los miembros de los latifundistas a los trabajadores, que pasan de las zonas rurales a las urbanas, culminando así con las reformas agrarias. ¿Cuál es el papel de Alberto Fujimori en la constitución del Estado posterior a 1990?
El Perú atravesaba una de las etapas más críticas de su historia. La economía estaba en una profunda recesión y se tenía una inflación desembocada. El Perú se había aislado completamente de la comunidad financiera internacional y también había crisis interna con el terrorismo azotando el país. La migración de los peruanos al exterior comenzó a aumentar y Fujimori aparecía ya creíblemente como el garante de la estabilidad del país. Esa imagen se consolidó con la captura de Abimael Guzmán en septiembre del mismo año, de modo que pudo sumar el éxito en el terreno de la economía, éxitos en el terreno de la lucha antisubversiva, logrando solucionar dos problemas más sentidos de la población, la inflación y la violencia. Con la consolidación del Fujimorismo se consolidó también la aplicación de profundas reformas estructurales orientadas hacia el mercado. En 1990 hubo una crisis de representación social, que se expresó luego de una crisis de representación política. En medida de que los partidos todavía pensaban que la manera de llegar a la sociedad era por medio de grupos de intereses, movimientos sociales y núcleos organizados en general. El país vivía en un proceso de división, sin embargo, diversos grupos sociales buscaban opciones para el centro. Todo esto ocurrió alrededor del proceso electoral de 1990, que dejó un vacío político dividido entre izquierda y una derecha, que pedía una reforma neoliberal profunda y un APRA administrado en una crisis. Fujimori quedó segundo en las elecciones, pero con los votos del APRA y la izquierda logró ganar la presidencia, y una vez en el poder existió una contradicción entre sus ofertas laborales y electorales. Durante el Fujimorismo, muchas empresas entraron en conflictos por cambios ocurridos en ese año. Generaron cambios en estructura y composición de los grupos de poder, priorizando intereses de corporaciones extranjeras, generando así que los principales grupos empresariales ya no sean nacionales, y en todo caso los sectores nacionales están asociados minoritariamente con el capital transnacional, y estos procesos produjeron el debilitamiento de la CONFIEP, separando rumbos del proceso de reformas mineras, exportadores, grupos financieros, industriales y comerciales, cuyo proceso de acumulación se haya atado a un reducido mercado